La teología es un discurso que aún se resiste a consentir en su seno reflexiones y análisis de actualidad como el aborto, la homosexualidad y el matrimonio entre las parejas que han elegido esta última opción de vida, y en su sensualidad. La verdad es que la universidad contiene en su seno y en el significante que la nombra articulaciones y oposiciones entre elementos reales, simbólicos e imaginarios. En esta onda de pensamiento es necesario precisar que existen múltiples diferencias entre la filosofía, la teología y las humanidades, y cuando en ocasiones se les pretende fusionar, tales incompatibilidades crean conflictos significativos. Las contradicciones entre filosofía y religión son bastante conocidas en los ámbitos académicos y del conocimiento. Prueba de ello son en la actualidad las videoconferencias de José Pablo Feinam en Argentina, quien considera que en el mundo actual existe un exceso de Dios que se expresa en los fundamentalismos, entendidos desde la idea delirante de la encarnación de un valor absoluto. En la perspectiva hermenéutica del pensamiento de Jacques Lacan, se podría decir que cada uno de tales registros, que no son sólo del sujeto sino también de la psicología social, se resiste a dejar entrar a los demás. Es así como lo imaginario se resiste a lo simbólico y a lo real, como estos dos últimos también se resisten a ser tocados e influidos por los demás. Pues bien, la universidad, lo mismo que el sujeto o cualquier formación social, no está libre de padecer a consecuencia del conflicto y las oposiciones entre esos tres modos de operar. En el caso de la universidad, se trata, en buena medida, de identificar en qué áreas predomina uno u otro registro, tal y como se suele hacer en la clínica psicoanalítica con los sujetos cuando optamos por diferenciar a uno de otro a partir de una impresión diagnóstica o de lo que conocemos como clínica diferencial. Sabiendo cuál es el énfasis, es posible determinar cuál es la inscripción o el funcionamiento. Solo así se pueden estipular los posibles modos de intervención. Es la razón por la que, sin que necesariamente conozcamos las diferencias de tal clínica, podemos decir sin mayores equívocos que tal o cual sujeto, empresa u organización social operan más del lado de un registro que de otro. Es lo que a partir del siglo XI, como eco de la actividad de los griegos, se comenzó a gestar con la creación de la universidad, la cual contribuyó, al lado de la ciencia, por fuera de los ámbitos académicos, a separar las aguas. En algunas escuelas de teología, filosofía y humanidades, por ejemplo, nadie escapa en el itinerario de la realización de las materias de posgrado o en el curso de la realización del trabajo de tesis a la vivencia o al pensamiento consciente de que la labor intelectual allí debe estar ajustada a algún asunto teológico o de fe, porque de lo contrario, esto es, de experimentar que se está solo en el terreno de la objetividad, la razón y la ciencia, se estaría cometiendo un atentado o un delito que sería imperdonable. Una vivencia sutil de estar escindido entre dos mundos, el de la fe y el de la razón, y con una carga adicional de ambivalencia que obliga al sujeto a experimentar algo prohibido que debe ocultarlo y, por lo tanto, se debe sentir culpable. Conflicto y sensibilidad interior que los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona o el mismo Tomás de Aquino, nunca dejaron de experimentar,
pues sentían que si se ajustaban a la filosofía estaban agraviando a la Iglesia o a Dios, y si se concentraban en la reflexión teológica también sentían algún malestar por cuanto estarían renunciando a poner en actividad las funciones racionales de su ser. Una postura ambivalente que aún persiste e impide en las universidades católicas que la creatividad, la innovación y la investigación científica fluyan como efecto de la tranquilidad del alma. Querámoslo o no, el discurso teológico que hace parte en nuestra psique del superyo amenaza a cada uno de sus seguidores con sanciones implícitas si se atreven a crear, pensar y a generar resultados académicos distintos o contradictorios a los postulados de la fe. Una mentalidad o ambiente de supervisión y de amenaza que termina por coartar las funciones cognitivas del pensamiento y la creatividad. Ahora bien, si en los procesos educativos de las universidades actuales, inclinadas a la fe, persiste la tendencia medieval a que los administradores, los profesores y aún los estudiantes sean fieles creyentes, teólogos y sacerdotes, la investigación y la ciencia se podrían ver paralizadas, tal y como se constata a diario aún en las organizaciones civiles por la resistencia a cambiar de paradigmas. Si a ello le sumamos que estudiantes de teología y sacerdotes, ortodoxos e inflexibles, tengan que compartir las aulas con filósofos, psicólogos y psicoanalistas, la situación se podría empeorar si unos y otros no renuncian a una parte de su narcisismo, no toleran las frustraciones y no respetaran las diferencias y el hecho de que se está en la universidad y no en un monasterio medieval. Lo anterior pone en evidencia una verdad incómoda. La fe y la razón nunca han tenido buenas migas. Ambos discursos son como el agua y el aceite, y si vamos a ser claros y honestos, tendríamos que decir que cuando el hombre de fe no tiene apertura y hace de la academia una iglesia o un cuerpo sacerdotal, como si la universidad fuera, en términos imaginarios, la nueva ciudad de Dios, se termina por perturbar la dinámica y las aspiraciones de la razón. La nueva ciudad de Dios es también una alusión a Latinoamérica, a Argentina, por la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio como papa, con el nombre de Francisco I, quien podría acabar con la hegemonía europea de la Iglesia y de paso renovarla. En esta perspectiva se podría decir que la creación de la universidad fue una especie de cruzada aparentemente inofensiva, sumamente gaseosa y a la final mucho más efectiva que cualquiera de aquellas guerras religiosas con el propósito de preservar la fe. Digamos que inicialmente la universidad fue creada aparentemente con la intención de promover el conocimiento racional y la investigación. Sin embargo, cuando ahondamos en los orígenes de ella, advertimos enseguida que la fuente principal de la motivación fue la de afianzar y preservar la voluntad de poder implícita en la fe y no la razón, como en ocasiones se ha creído. Parafraseando a Nietzsche, digamos que el hombre de fe, el clérigo, es para la religión el superhombre, un sustituto del superyo según Freud, en el que la voluntad de poder tiene lugar. Quiérase o no, la verdad es que los dogmas religiosos, en este sentido, suministran un efecto que silencia las preguntas y anestesia la posibilidad de pensar y crear nuevos paradigmas, algo que sin represión denuncia directamente el filósofo francés
Michel Onfray, en su polémica obra titulada Tratado de Ateología, y que también percibe, aunque con más prudencia y sutilezas, desde su teoría del símbolo y los mitos religiosos, Paul Ricoeur en su obra Fe y Filosofía, Problemas del lenguaje religioso, cuestión que también advertimos con pruebas irrefutables en la experiencia analítica al observar la conducta del superyo, provincia psíquica que se caracteriza por inocular agresividad y destrucción en el núcleo del yo y por coartar a éste para que no emprenda acciones de pensamiento y acto que se opongan a las de la educación y la tradición recibidas, condición de la que, del mismo modo, el teólogo y psicoterapeuta alemán Eugen Drewermann se ocupa en su pertinente y profundo análisis sobre la vida monacal en su libro Clérigos, psicograma de un ideal, obra que le ha generado al autor no pocas críticas y persecuciones por parte de muchos creyentes, de fanáticos religiosos y de funcionarios de la Iglesia. Autor que piensa, a diferencia de la mayoría de los teólogos que no estarían familiarizados con los hallazgos del psicoanálisis, que la mera condición de clérigo no garantiza una actitud generosa y buena en la relación con los demás. El hecho de ser portadores de la pulsión de muerte hace que hasta de lo más sagrado broten acciones que perjudiquen a los demás. En esta perspectiva, se podría decir que a los eclesiásticos y a las instituciones que los representan en la actualidad les sucede como a los sacerdotes en la época de conquista y civilización de las tierras americanas, en las que por más que procuraron hacer el bien, en muchos casos lo que hicieron y quedó plasmado en las crónicas fue sus inclinaciones y los efectos perjudiciales y destructivos. La realidad es que nadie, por la investidura, está exento de tener que asumir las consecuencias de sus actos. Ser sacerdote hoy, como ayer, no hace que, por un acto mágico o por el horror que ello implica para la tradición de fe, que las motivaciones inconscientes destructivas desaparezcan. Ellas siempre estarán allí, como inclinaciones indebidas que siempre tendremos que estar atentos para coartar su emergencia y su satisfacción. Seguir ocultando esta realidad del ser con el propósito de que algunos sujetos e instituciones no pierdan credibilidad social es hacer que precisamente ella se evapore por su incompetencia en relación con la verdad. Los tiempos actuales de despliegue tecnológico y científico, desarrollo económico, social y político impiden que los paradigmas del pasado se sostengan como ideales que no se podrían cuestionar. La verdad es que ningún criterio se sostiene por esa vía y todas las posturas que adoptamos deben estar dispuestas a ser sometidas a contrastación.